Bueno, pues voy a pedir que se comparta pantalla, por favor. Y no sé si alguien me va a presentar. En América, ¿llamas por ahí? ¿O me presento yo solita? No, yo la presento, profesora. Está bien. Bueno, pues agradecerles nuevamente su asistencia a la tercera sesión de este seminario, que bueno, ya, como ustedes saben, llevamos ya un poquito más de un año. Entonces, en esta ocasión son dos ponentes, aunque bueno, solo la profesora Rosalba narrará la ponencia que irán pasando por parte del Centro INA. Y pues bueno, ellos, América, adelante. Comenzaba yo con la presentación. No, Adelante. por favor, América. Sí. Sí, perdón. Se me movió aquí, perdón, disculpe. Como les decía, tenemos una ponencia por parte de dos autores, El Camino Real de los Tejas, como parte de la tercera sesión del Seminario de Caminería, Arrieros y Rutas de Comercio 2021. Adelante, profesora. Muchísimas gracias por aceptar el tema. Me da mucho gusto que compartamos este momento. Bueno, les vamos a hablar sobre un camino real poco estudiado por los mexicanos, porque bueno, Texas ya quedó de aquel lado del río Grande, pero recuerden que por 300 años compartió muchas de las historias, formó parte del Virreinato de la Nueva España y tuvo características diferentes al centro de México por todas las condiciones geográficas y de poblaciones indígenas. Entonces, bueno, vamos a dar una ligera introducción. Va a ser el Camino Real de los Tejas. Lo presento junto con mi esposo, que es Eduardo Herrera II. Él es originario de Texas. Y de aquí, pues, el interés de investigar cosas históricas de esa región. Bueno, como antecedente diremos que la llegada de los europeos, la siguiente, por favor, la llegada de los europeos a las Américas y sus deseos por los minerales fue el principal motivo para explorar este vasto territorio. Las veredas y caminos establecidos por animales silvestres y los indígenas les facilitaron relativamente esta exploración. En los primeros tiempos de la colonia española, cualquier camino bajo la jurisdicción directa de la corona y sus virreyes era considerado como un camino real, pero formalmente no todos los caminos se designaban como caminos reales. Los caminos reales formales conectaban pueblos económicamente viables, capitales y minas. Esta designación como tal era utilizada por los españoles en los caminos que existían entre dos puntos importantes. El explorador alemán Alexander von Humboldt, en una publicación de 1808, menciona que durante el virreinato de la Nueva España existieron 4 de ellos. Por alguna razón dejó fuera al Camino Real de los Tejas. Bueno, a manera de introducción mencionaremos los 4 más trascendentales en el movimiento de minerales, mercaderías y colonos. El primer camino real fue el que aparece en la imagen, que comunicaba el puerto de Veracruz con la capital de la Nueva España, o también llamado Camino de las Ventas, al oriente de la Nueva España. El trayecto era de 22 días, recorriendo aproximadamente 412 kilómetros. Su trazo estaba establecido desde 1522, aprovechando el camino desde México-Tenochtitlan a la costa del Golfo de México. Por esta ruta llegaban, además de bienes de consumo, la mano de obra esclava para ser vendida en los mercados. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Bueno, perdón, ahí estuvieron viendo un tiempecito larguito el mapa, ven como había 2 rutas de este camino real, el que llegaba por Perote y bajaba a Tlaxcala, y posteriormente pues bajó hacia Puebla, con lo que Tlaxcala quedó fuera de las visitas de los virreyes cuando llegaban a la Nueva España, y preferían llevarlos obviamente a la ciudad de Puebla, la ciudad criolla por excelencia. Y bueno, la entrada de negros fue muy numerosa, y todos los esclavos negros que se movieron en la Nueva España
y se distribuyeron en las ciudades más importantes. Incluso Tlaxcala, los indígenas nobles tuvieron derecho a comprar esclavos negros, así que en Tlaxcala también hubo el tianguis, el mercado para la venta de esclavos. Y la siguiente, por favor. El segundo camino real muy importante, estos son los señalamientos que iban haciendo a lo largo de los años que se convirtieron siglos, los indígenas, especialmente los de Estados Unidos, que eran generalmente nómadas. Ellos iban manipulando los árboles como los famosos bonsái, pero en lugar de hacerlo en árboles pequeñitos, lo fueron haciendo en árboles gigantes o grandes, de grandes dimensiones, con estas modificaciones que podemos ver. Entonces, así era como iban señalando sus caminos, sus caminos de caza, sus caminos a los ríos cuando ellos migraban, y que fueron aprovechados más tarde por los españoles para trazar estos famosos caminos reales. Yo no puedo manipular la pantalla, entonces, bueno, ahorita nos iríamos a la siguiente imagen. No sé si me ven, sería esta la siguiente imagen, por favor. Ahí está. Un segundo camino real muy importante, ubicado al occidente de la Nueva España, era el que unía el puerto de Acapulco con la capital del virreinato, puerto donde atacaba la famosa nao de China y llegaban maravillosas piezas desde el lejano oriente. La siguiente, por favor, para comerciar, así como buen número de filipinos que se quedarían en la Nueva España, enriqueciendo con su cultura a la sociedad novohispana. Aquí tenemos objetos que llegaron para quedarse, el abanico, los biombos, estos hermosísimos cristos de marfil y, bueno, las laques y las talaveras chinas que se volvieron talavera poblana y tlaxcalteca. La siguiente, por favor. El tercer camino real importante fue el de La Plata, quizá el más famoso de todos, que partía desde el pueblo de San Ángel, actualmente ya en la Ciudad de México, pero en aquella época era el poblado, a Querétaro, y de ahí se divide en dos rutas que evitaban el territorio de los otomíes. Un ramal occidental pasaba por Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, y el ramal poniente que se dirigía hacia el Gran Tunal por San Luis Potosí y que también arribaba a Zacatecas. Parte de este camino era llamado Camino Real y Minas de Nuestra Señora de los Remedios de Zacatecas, el cual para 1540 ya estaba plenamente trazado. En la siguiente, por favor. Este camino fue recorrido varias veces por Sebastián de Aparicio, gallego que llegó en 1533 a la Nueva España y que murió en 1600 en la ciudad de Puebla, actualmente beatificado, cuya momia se localiza en el templo franciscano de esa ciudad. Con sus carretones realizaba comercio de tan buena manera que no se supo que hubiera sido asaltado o atacado por indígenas. Ya en su edad madura, al quedar viudo 2 veces, se dirige a la ciudad de Puebla y toma el hábito franciscano. La siguiente, por favor. Otro camino, bueno, este camino, el Camino Real de la Plata, se fue extendiendo hacia el norte conforme se iban encontrando las ricas vetas de los preciados minerales hacia las ciudades de Durango y Chihuahua, denominándose Camino Real de Tierra Adentro, llegando hasta la población de San Juan Pueblo de los Caballeros, la cual desde el 2005 toma su nombre indígena y se llama Onkey Oninge, en lengua tegua, fundado por Juan de Oñate en 1598, en lo que en esa época se llamaba, en esa época formaba parte de la Alta California, hoy es el estado de Nuevo México, extendiendo el Camino Real por 1000 kilómetros más. La siguiente, por favor. En San Juan Pueblo se fundó la misión de San Juan Bautista como parte del primer asentamiento de don Juan de Oñate, siendo la primera capital para este territorio. En su expedición se hizo acompañar de numerosos tlaxcaltecas españoles, así como animales de granja, para fundar y colonizar el área al norte del Río Grande. Pocos años después, esto es todavía lo que queda de este poblado original de San Juan Pueblo, pocos años después movieron la capital a la villa de Santa Fe de San Francisco de Asís, a 90 millas al sur de Onkey Ewinge, en Nuevo México.
La siguiente, por favor. Esta es la capilla de San Juan Bautista, ya muy restaurada, ya no pertenece a la construcción original levantada por Oñate y que actualmente ya cambió de advocación y se llama Nuestra Señora de Lourdes de la Gruta, en San Juan Pueblo. En la siguiente, por favor. El cuarto camino real importante fue el de la Alta California, que comunicaba la Ciudad de México con hasta la Bahía de la Bodega, como se le llamó originalmente a la Bahía de San Francisco, y que fue tras terminar de haber sido trazado hasta el siglo XVII. Un ramal de este camino surge en la Baja California con la fundación de la misión de Nuestra Señora de Loreto de Conchó, y se siguió hacia el norte con las misiones fundadas por Fray Junípero de Serra a lo largo de toda la península, para entroncar con la Bahía de San Diego, donde se unía el camino que llevaba hasta la Bahía de San Diego, perdón, de San Francisco, ya mencionada, teniendo como un punto importante el presidio de San Carlos de Monterrey, primera capital de la California, y uniendo 21 misiones a lo largo de este camino. Este camino unía además otras ciudades importantes desde la Ciudad de México, como fue Durango, Hermosillo y Tucson, hasta llegar a Los Ángeles y continuarse hasta la Bahía de San Francisco. El siguiente, perdón, el siguiente, por favor. Ahora bien, entremos a lo que es el Camino Real de los Texas, que no estuvo considerado por von Humboldt, pero es un camino, es un quinto camino real importante. En inglés se le llama el Camino Real de los Texas National Historic Trail. Es un sendero histórico nacional de Estados Unidos. Es una ruta histórica de la época de la colonia española del siglo XVII que atravesaba la Texas española. El Servicio de Parques Nacionales de ese país designó el Sendero Histórico Nacional Camino Real de los Texas como una de las unidades del Sistema Nacional de Senderos de los Estados Unidos en el 2004. Las modernas carreteras de Texas número 21 y la de Luisiana número 6 siguen más o menos la ruta original del recorrido. El camino tiene una longitud desde la Ciudad de México de 4.023 kilómetros aproximadamente, punto desde el que arrancaba hasta la población de Nacogdoches, en la actual Luisiana, siendo el punto más nororiental del virreinato de la Nueva España. En el territorio tejano mide 868 kilómetros. Inicialmente se le conoció como el Camino de San Antonio, el cual, aquí está la ciudad de San Antonio, el cual comunicaba las ciudades de Saltillo, Monclova, la misión de San Juan Bautista justo en la ribera del Río Grande o el Río Bravo, y allí se fundó el presidio del Río Grande precisamente. Todos estos caminos tenían como punto de conexión la ciudad en aquella época, San Antonio de Bejarano. La siguiente, por favor. René Robert Cavalier de La Salle nació en Francia y fue un explorador de Canadá y Estados Unidos que buscaba el río Mississippi. A bordo de la goleta La Belle, quedó atrapado en una tempestad y cayó en la bahía de Matagorda, en la costa del Golfo de México, sobre territorio tejano. Después de 2 largos y duros años, de los 180 sobrevivientes al naufragio, quedó una población reducida de 40, entre ellas 7 menores. Abandonó el campo a pie con 16 hombres, entre ellos sus familiares, el hermano mayor, el sobrino, el sacerdote y su hombre de confianza. Pero al ser descubiertos por los otros sobrevivientes, se amotinaron, lo alcanzaron y lo asesinaron el 19 de marzo de 1687 en algún lugar cercano a la ciudad de Navasota, en territorio tejano. La siguiente, por favor. Los sobrevivientes habían levantado el fuerte de San Luis, lo cual llegó a oídos de los españoles, quienes para detener el avance francés construyeron misiones y presidios con caminos que los comunicaban entre ellos, utilizando veredas preestablecidos, como ya mencionamos, por los indígenas, los cuales nos habían sido utilizados durante siglos. Se informó que un indio tlaxcalteca había sido enviado por los españoles para verificar la existencia del fuerte, pero este ya había sido arrasado por los Carancagua, habitantes de la región. Actualmente existe la reconstrucción hipotética de este fuerte San Luis en el estado de Luisiana, representando
pues el fuerte que protegía a los sobrevivientes por algún tiempo. La siguiente, por favor. Con la expansión del terreno conquistado por los españoles hacia el norte y noreste sobre la costa del Golfo de México, se encontraron con los franceses que buscaban expandirse hacia el suroeste, por lo que se hizo imperiosa la construcción de una misión y un presidio en el punto llamado Los Adaes, donde ubicaron la primera capital del territorio tejano entre 1719 y 1777. En Los Adaes se estableció la misión de San Miguel de Linares, de la cual solo queda un letrero en un parque histórico. Este camino se estableció para conectar las misiones, presidios y otros centros gubernamentales con la lejana Ciudad de México. En la siguiente, por favor. En este mapa tenemos más o menos cómo estaba la situación para finales del siglo XVII y principios del XVIII. Esto estaba dominado por los británicos. Los franceses habían logrado bajar desde el Alta Canadá, toda esta parte central, hasta salir al Golfo de México. Aquí está precisamente Nacogdoches, donde estaba el fuerte de San Luis y la población de Los Adaes, estando muy vecinos, y los españoles estaban muy preocupados por este avance francés. De aquí que pensaban poner misiones en toda la frontera con los franceses. Esta situación más adelante diremos por qué no se logró. Y aquí está pues la famosa ciudad de San Antonio. Esta era la región de los indígenas Caddo. Entonces esta región fue una región, aquí nuevamente está territorio español, toda esta exploración no iban desde la Nueva España, sino que partían desde Cuba y Puerto Rico. Entonces esta era la situación que imperaba y que hacía forzoso la construcción de un camino seguro hasta los confines de la región conquistada por España. La siguiente, por favor. Aquí tenemos en este mapa, estos ríos sirven de límite entre el territorio francés y el territorio español. Aquí está la región de los Adaes. Y toda esta región ya estaba recorrida por los franceses. Aquí está el mapa donde nos menciona que era la frontera noreste entre la Nueva España y Francia, entre los ríos Rojo y el río Sabine. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa con el actual territorio tejano, muy diferente al tejano de antes, que se fue modificando a través de los siglos, y en los planos donde están los presidios y las misiones, aquí todavía era territorio español. Este es el límite precisamente entre los franceses y los españoles. Hoy en día ya pertenece a territorio de Luisiana, pero a finales del siglo XVII y principios del XVIII todavía correspondía al área controlada por los españoles. Y como siempre, pues en la mayoría de los casos este binomio que les había estado funcionando entre el presidio, el poder militar, y la misión, el poder religioso. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una reconstrucción hipotética de lo que fue el presidio de Nuestra Señora del Pilar de los Adaes. Acuérdense que la misión era de San Miguel de Linares. Entonces, arqueólogos tejanos excavaron y lograron hacer esta reconstrucción hipotética. Aquí tenemos pues la casa del gobernador, la empalizada, y que era la forma en que hacían los fuertes en esa época. Ajá, entonces, y gracias a las excavaciones lograron reconstruir este presidio. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un plano muy antiguo, finales del siglo XVI, perdón, principios del XVIII ya, donde aquí tenemos amplificada esta área que es esta. Aparecen 3 misiones. Estas son las 3 misiones que se van a construir en la región precisamente de fronteriza entre el dominio francés y el español. Estas misiones más tarde van a ser trasladadas. España va perdiendo poder en esta región y se repliegan ante las sublevaciones de los indígenas y las van a trasladar hasta la ciudad de San Antonio, todavía en territorio tejano, que tenía más estabilidad. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos nuevamente otro plano. La siguiente, donde aparece también aquí la región de los Adaes. Esta región se llamaba todavía parte de la Nueva Vizcaya, y esta región que está en el corazón de Texas, que se le llamaba la Nueva, ¿cómo está?
Perdón, no le alcanzó a ver. Ah, la Nueva Extremadura, también una región de España, esta era la Nueva Extremadura, que como ya está en el corazón de Texas, es poco estudiado por los mexicanos, siempre nos quedamos hasta la Nueva Vizcaya. La siguiente son mapas antiguos que están ayudando a trazar el camino real de los Texas, precisamente. Y bueno, actualmente los Adai, ahora se llama los Adai, y ese nombre lo reciben por los indígenas de la región, y ellos están tratando de conservar sus ceremonias indígenas y sus tradiciones en este centro cultural. Esta es una indígena que, como ven, ya parece más gringa que indígena, pero bueno, está dentro de la reservación de los Adai, y tienen un pequeño museo con objetos antiguos, y ellos estuvimos físicamente allí y nos informan que ellos manejan en su tradición la llegada de un grupo de indígenas del centro de México que hablaban náhuatl y que les dejó como herencia palabras como metate, comal, molcajete, tamal, e incluso los alimentos. También ellos elaboran tacos y tamales, y los están tratando de rescatar como una tradición local, y palabras en español, porque se niegan a renunciar a su herencia española también. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos ya los 4 caminos que salen desde el Río Grande, uniendo ciudades de lo que actualmente es México, y que 4 de ellos se van a concentrar hacia la ciudad de San Antonio. La ciudad de San Antonio de Bejarano es un punto importante, es una ciudad que queda establecida y que más o menos tiene periodos mucho más de paz que otras colonias que van fracasando por el embate de indígenas. Como vimos en el mapa, los franceses en su avance del norte hacia el sur van movilizando gran cantidad de indígenas seminómadas que van a llegar a establecerse en esta región, que ya después se vuelven como locales, pero ellos van a ser también invasores de esta área, y que van a casi a exterminar, junto con los españoles y las enfermedades, a los indígenas locales. Bueno, aquí tenemos precisamente trazados estos 4 caminos reales que van a llegar pues a la frontera entre lo francés y el punto más noreste de la Texas española. Y bueno, van a partir de estos lugares, de esta misión que va a ser muy importante, la misión de San Juan Bautista, que es un punto al que llegan los religiosos y de aquí se preparan para salir a fundar nuevas misiones, la villa de Laredo, que hoy existe, y la villa de Guerrero, en esa época de Revillagigedo, que van a ser ciudades que sirven de punto de enlace, de descanso para continuar hacia el noreste del Camino Real de los Texas. La siguiente, por favor. Como vimos, no es un solo camino, sino 4 que se componía de una red de caminos regionales que confluían en la ciudad de San Antonio de Béjar. Después de Bejarano ya le cortaron a Béjar. Estos caminos se usaban para tránsito de mercaderías, animales y personas. En ellos se dio la interacción entre los nativos, grupos denominados cados, coahuiltecos, jumanos, entre otros grupos originarios, así como españoles y franceses, con gran cantidad de objetos para comerciar, animales, colonos de varias nacionalidades, ideas, costumbres y religiones. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa donde se ve pues el surgimiento de la ciudad de San Antonio. Esto era todo lo que había. Este es el río San Antonio, que es el que toma el nombre de la ciudad. Y pues al no crecer la ciudad a la velocidad que la corona y el virreinato de la Nueva España, y especialmente el gobernador de Coahuila, Texas, como más adelante se va a llamar el área, solicitaron que llegara gente de otras partes a poblar. Durante el gobierno del 37º virrey de la Nueva España y segundo virrey de origen criollo, Juan Vázquez de Acuña y Bejarano, por el que la ciudad de San Antonio tomaba su nombre, y primer marqués de Casafuerte, nacido en Lima, Perú, y por quien la población de San Antonio se llama de Bejarano, hoy le da el nombre al condado. Ahora la ciudad de San Antonio está en el condado de Béjar, en el estado de Texas.
El rey Felipe V de España recibió la solicitud en 1728 del gobernador de Coahuila, Texas, José de Astor y Virto de Vera, marqués de San Miguel de Aguayo, proponiéndole inmigrantes a la región de San Antonio. Se le ordenó al virrey Marqués de Casafuerte que llevara 400 familias a la frontera para ser establecidas en la ciudad de San Antonio. 200 serían de Tlaxcala. El marqués estaba especialmente ansioso por obtener a los tlaxcaltecas, los cuales dijo, como son muy devotos del culto divino, su ejemplo servirá como un gran estímulo para esta vasta tierra de gentiles. Pero los tlaxcaltecas, que ya habían aportado numerosos indígenas para poblar otras regiones, declinaron la propuesta. El 9 de marzo de 1731, en 1728 también se invitó a indígenas habitantes de las Islas Canarias a que fueran a poblar y aportaran otras 200 familias. Sin embargo, muy poca gente atendió el llamado, a pesar de las condiciones muy pobres y lamentables en las que vivían en las islas, debido a que al ser de origen volcánico tenían muy pocas tierras labrables y agua. Estaban rodeados de agua de mar, pero no de agua dulce. Así que el 9 de marzo de 1731, de estas 200 familias convocadas, solamente llegaron escoltados y guiados por los tlaxcaltecas desde el puerto de Veracruz. La siguiente, por favor. A lo largo de los caminos reales de Veracruz, de La Plata, de Tierra Adentro y el de Los Tejas hasta la misión de San Juan Bautista. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos a la izquierda tenemos al virrey Bejarano y de la derecha teníamos al rey de España. Este es el mapa del camino que recorrieron los canarios escoltados por tlaxcaltecas hasta la ribera del Río Grande en la misión de San Juan Bautista, donde descansaron en Cuba. Se habían quedado algunos y muchos murieron en el camino, por lo que solamente llegaron 55 inmigrantes canarios de 16 familias. Este mapa muestra la ruta tomada por los tlaxcaltecas al escoltar a los isleños y que atravesaron 4 caminos reales. El 1 de mayo se fundó la misión más famosa del estado de Coahuila, Texas, la de San Antonio de Valero, para catequizar a los indígenas charames. Se trata del famoso Álamo, donde tras el sitio de casi 3 meses en 1836, los tejanos insurrectos fueron muertos en combate y otros resultaron muertos por un intento de fuga. Sin embargo, este hecho lo manipularon los tejanos y se volvió más tarde un grito de guerra estadounidense. Don't forget the Álamo. La siguiente, por favor. Bueno, otro acontecimiento que sucede en las cercanías de los caminos reales resultó de que los españoles planearon levantar 27 misiones con sus respectivos presidios para reforzar la frontera con los franceses e impedir su expansión en el área que ya consideraban como perteneciente a la corona española. Pero un acontecimiento sucedido en la misión de San Sabás, hoy San Saba, echó por tierra sus planes. En 1758, la misión de Santa Cruz de San Sabás, fundada por colonos tlaxcaltecas y apaches, cercanos al presidio de San Luis de las Amarillas, fue arrasado por una banda de comanches asesinando a los apaches del área y a los frailes franciscanos que en ella estaban. Entre ellos estaba el sobrino de Miguel Romero de Terreros, acaudalado minero. Esta fue la única misión que fue totalmente arrasada por una incursión bélica de indígenas. Los españoles organizaron una revancha partiendo desde San Luis Potosí, Saltillo y otros lugares lejanos. Entre ellos iban tlaxcaltecas y apaches que se lanzaron en contra de los comanches para vengar ese agravio, matando a 55 y tomaron 150 prisioneros de la nación comanche. Esto desanimó a los españoles y desecharon el proyecto. A la larga le costaría a México la pérdida de mucho de su territorio, ya que la corona española autorizó que se colonizara la región por europeos, una gran parte del territorio tejano, ante el miedo de establecer más misiones y colonias en áreas donde habitaban indígenas rebeldes. Este cuadro está en la Pinacoteca de Lina y representa precisamente el asesinato de los franciscanos que guardaban la misión, y aquí está el fuerte de San Luis de las Amarillas con el que hacía pareja la misión de San Sabás, de Santa Cruz de San Sabás, y los indígenas que no logran entrar al fuerte y son alcanzados por los comanches que ya traían caballos
y pues parece ser que el número de indígenas muertos no fue tanto, pero lo que enfureció mucho a los españoles fue el asesinato de los franciscanos. La siguiente, por favor. Bueno, en este mapa vemos cómo está la Luisiana francesa, el área de los españoles, el asentamiento de indígenas, pero los franceses venían empujando a los comanches y a los apaches desde la frontera con Canadá y llegaron hasta esta región y se vuelven pues los indígenas dominantes, se vuelven, estos grupos se vuelven antagónicos y los comanches son manipulados por los franceses en contra de los españoles y los apaches a su vez por los españoles, y aquí se arma una continuas masacres de indígenas, de españoles, de indígenas locales que son pues acosados también por estos indígenas que llegan como foráneos y que bueno, al pasar del tiempo ellos ya van a ser los que dominan la región. Aquí está la misión de San Sabás, que es la que fue arrasada, y la ciudad de San Antonio. La siguiente, por favor. Aquí tenemos restos del fuerte de San Luis de las Amarillas. De la misión no queda absolutamente nada. Estos son los restos, han sido reconstruidos por arqueólogos tejanos desde el 2000, desde el año 2000 hay un proyecto, ya terminó el proyecto, pero trabajaron arduamente y reconstruyeron esta área. La que sigue, por favor, es un sitio pues histórico. Bueno, aquí ahora tenemos otro punto muy interesante dentro de lo que es el recorrido del Camino Real de los Tejas. Este lugar se funda el presidio y se funda la misión de Loreto y va a ser, el punto se llama Bahía del Espíritu Santo. Es un fuerte español que después va a ser un fuerte del ejército mexicano. En el momento de la independencia de México se va a llamar Hidalgo, y posteriormente cuando es separado de Texas de México, le quitan la H y con las mismas letras de Hidalgo forman la palabra Goliat, que es como se le llama actualmente. Este también es un punto que desviaba el Camino Real de los Tejas. Como vieron, se iban 3 directo a San Antonio y había un cuarto que se iba a Goliat y luego tomaba a San Antonio. Este punto va a ser un punto estratégico también muy interesante, ya muy cercano al mar, donde llegaban también, desembarcaban barcos, y este punto va a ser un punto también emblemático para los Estados Unidos y para los tejanos, porque durante la Guerra de Independencia de Texas de México, el 27 de marzo de 1836, pasaron por las armas a 332 prisioneros tejanos insurrectos. Este punto también lo tomaron los tejanos como un hecho histórico de salvajismo por parte del ejército mexicano al asesinar a los prisioneros de guerra, pero el ejército mexicano lo único que hizo fue aplicar la ley donde decía que todo aquel que fuera encontrado tomando las armas en contra de la nación mexicana sería acusado de traidor y pasado por las armas. Entonces, pues fue lo que recibió la orden del ejército que estaba ahí acantonado, y pasan por las armas a estos prisioneros de guerra que eran tanto mercenarios blancos que venían de otras regiones, ciudadanos tejanos, canarios, ciudadanos tejanos mexicanos y sobre todo ciudadanos mexicanos que habían entrado con permiso de la corona española desde el virreinato para ir colonizando con Houston la región. Entonces, bueno, este es un hecho que exacerbó, junto con lo que sucedió en el Álamo, el odio de los tejanos hacia los mexicanos, y que vimos que Trump, pues como que pareció tejano, ¿verdad? Porque, cómo odia a los mexicanos. Pero bueno, son cosas históricas que, pues, según la gente que está en el poder, pues las manipula. Para los mexicanos fueron traidores, para los estadounidenses, especialmente tejanos, fueron víctimas de la crueldad del ejército mexicano comandado por López de Santa Anna. Y bueno, este lugar también es importante porque en estos cuartos nació Ignacio Zaragoza Seguín, que será más adelante el héroe de la batalla del 5 de mayo de la ciudad de Puebla.
Al separarse ya por fin México, perder el territorio tejano, los militares destacados en este presidio, en este fuerte, son trasladados a territorio mexicano, al sur del río Bravo, del río Grande, como también le llaman, pero el papá precisamente de Ignacio Zaragoza, que estaba casado con una tejana y sus hijos habían nacido en territorio tejano, tuvo la opción de quedarse en territorio tejano, pero él, al ser militar del ejército mexicano, fue congruente con esta posición y con su familia se muda a Matamoros para posteriormente irse a radicar a Monterrey, donde realmente se cría Ignacio Zaragoza. La siguiente, por favor. En este lugar hay una enorme estatua en honor a Ignacio Zaragoza, el ciudadano, pues, brillante, ¿verdad? Un ciudadano predilecto de la población de Goliad, en Texas. Y bueno, muchos más acontecimientos históricos sucedieron a lo largo de estos 300 años en la exploración, pacificación y colonización española, y que por el tiempo no vamos a narrar en esta ocasión, pero hay fuentes que mencionan que los tlaxcaltecas fueron siempre al lado de los españoles, porque los tlaxcaltecas siempre se vieron como aliados, como conquistadores, siempre van a marchar con los exploradores españoles. Ellos ayudaron a trazar mucho de la ruta de este camino real de los Texas. Y la siguiente, por favor. El interés de la carretera llamada Camino Real o Camino de San Antonio revivió a principios del siglo XX. En 1915, la legislatura de Texas destinó $5,000 para estudiar y marcar la ruta, y el topógrafo V.N. Sibley fue el encargado de realizar el estudio. Unos años más tarde, las hijas de la Revolución Americana colocaron los hitos o señalamientos de granito a lo largo de la ruta para señalizarla, los cuales ya tienen más de 100 años y que ellas mismas financiaron. El Servicio de Parques Nacionales comenzó a llamar el Camino Real de los Texas Sendero Histórico Nacional, aprobando un plan de manejo integral en el año 2006. Se colocaron letreros indicando los acontecimientos históricos relevantes sobre el Camino Real de los Texas, mejor conocido como el Camino de San Antonio. Hay 128 placas atravesando 30 condados que van desde el Río Grande, en la frontera con México, sobre el condado de Maverick, hasta el río Sabine, frontera con el estado de Luisiana. Cada condado tiene el número del marcador y registrados en mapas y fotos de sus leyendas que se pueden consultar en el internet. Y aquí tenemos, ¿verdad? Se le respetó el nombre original en español, el Camino Real de los Texas, y estos de granito, los de la extrema derecha superior, son los que colocaron desde hace más de 100 años y que iniciaron este señalamiento a lo largo de todo el camino, las hijas de la Revolución Americana. Y bueno, pues la siguiente, por favor. Pues aquí ya, para cerrar, pues una escena, ¿verdad?, de un taxi de la época. Muchísimas gracias. Sí, me dijeron que eran 40 minutos. Muchas gracias, Alba. Creo que tengo un delay por ahí. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene? Perdón, yo por alguna extraña razón no los veo, solamente veo las iniciales. Si levantan la mano, tienen la opción de levantar la manito, o en último caso, América, ¿tú los ves a todos? Sí, sí los puedo ver. Entonces, ¿podrías coordinar las preguntas, por favor? Sí, sin problema. Gracias. Bueno, también aprovecho para mencionarles que en el chat va a estar el link para el registro de la asistencia. Entonces, pues por el momento no veo manitas arriba, entonces, pues adelante, anímense. Ok, Ofelia Márquez, adelante.
Tu micrófono, Ofelia. Perdón. Ay. No sirve mi audio. Sí, te escuchamos. ¿Sí te oyes? ¿Sí? ¿Sí me oyen? No, es que Sí. yo pensé que había que era una forma de asistencia a la manita. No. Perdón. Ay, pero sí estoy viendo ahorita lo del chat, que hay que mandar un correo. ¿A dónde? No, va a estar en enlace. ¿Ya lo pusiste, Aménica? El enlace de asistencia. ¿Dónde? En el chat. Acércate para que te vean. Ya estoy viendo el chat, pero... Ahí está el enlace. Sí, por favor. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene pregunta? Carlos Adrián. Esperanza, don Juan levantó la ¿Qué mano. tal? Pues buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo soy nuevo, me uno a este seminario tan interesante de la arriería, que también es un tema de investigación que yo trabajo. Y principalmente se me hizo muy curioso que me integro a esta ponencia tan excelente y exquisita de la doctora Rosalba. Muchas gracias. Los Gracias a mapas ti. son increíbles porque cuando estamos trabajando la investigación por esos rumbos, pues siempre ayudan, principalmente para las rutas de comercio y cuando se están trabajando las fuentes. Entonces, pues a ver si me puede luego proporcionar de dónde los tomó por el chat para que yo los pueda descargar en mi ordenador y trabajarlos, ¿no? Me interesó mucho cómo abarcó todo el periodo desde la Juan de Oñate hasta casi nuestros días. Mi trabajo de investigación se centra principalmente en la arriería que se dio durante la segunda etapa de los movimientos de independencia, cuando el general Arredondo, que era el comandante del fuerte de San Antonio de Béjar, se acuarteló ahí y repelió a todos los insurgentes y evidentemente que habían saqueado todos los maíces y todas las carnes, decide mandar a las provincias internas un comunicado para que Coahuila, Saltillo y todos los vecindarios levantó un inventario de arrieros, cuántas mulas de carga y de silla tenían, con la finalidad de abastecer el fuerte de San Antonio de Béjar y seguir resistiendo, dado que por ahí yo escuché que lo mencionó, los demás presidios que estaban alrededor fueron tomados por los insurgentes. El de San Antonio de Béjar no, bajo Arredondo. Entonces es muy interesante estudiar ese momento porque se utiliza y se hace la contabilidad de todos los arrieros que existieron en ese periodo de la arriería, de la segunda etapa de la independencia. Entonces, pues bueno, nada más era mi pequeña aportación. Felicitar y pues muchas gracias. Gracias a ti, claro que con gusto te compartimos los mapas. Esperanza, don Juan, y después Luis Navarrete, por favor. Buenas tardes. No, pues felicitar a Rosalba y el compañero coautor de la ponencia, bien interesante. Nada más un comentario. Sí. De los mapas que presentaron, Rosalba, ahí yo creo que falta un mapa bueno, yo porque conozco esta zona, ¿no? El mapa del costero, el del Pacífico, esa grande ruta que salía de la Ciudad de México y tomaba toda la costa del Pacífico, pasando por Guadalajara, Tepic, Sinaloa, hasta llegar a Tucson. Creo que esa ruta o ese camino es mucho más importante y no se llamaba costero, yo a veces le digo costero, pero en las fuentes se le llama camino a Sonora. Así se le menciona, el camino real a Sonora. Y nada más ese comentario, ¿no? Felicidades. Sí lo vimos por ahí, fíjate, pero a mí, como no tengo mucha información sobre el occidente, pensé que era más importante el que unía las capitales, el que se iba, el de Durango a Hermosillo y llegaba a Tucson,
pero sí se menciona un camino muy importante de Acapulco a Guadalajara y de Guadalajara hacia Tepic, toda esta zona, pero no encontré el mapa, nomás lo vi mencionado y ahí sí ya fue una decisión mía de no hablar de él, sino hablar del que salía a Durango, a Hermosillo y hacia Tucson. Ajá. Pero sí, por allí esa indicación. Lo que pasa es que nos íbamos a perder en tantos caminos reales, sí, pero yo no decidí está no incluir. estudiado también. Otro detalle, nada más, si me permites, es ese mapa que mencionas que de un ramal se conectaba a Hermosillo. Pues Hermosillo no existía como tal, es hasta 1826. Entonces lo que existía era el Pitic. Ajá. Ajá, eso sí me llamó la atención, que tuviera un nombre actual. Sí, porque sí, el mapa debe ser mucho más moderno. Ajá. Sí, pero sí llamó la atención, ¿no? Porque son caminos coloniales. Sí, y es que eso es algo que desafortunadamente en lo personal a mí no me gusta, que los pueblos cambian de asentamiento y se llevan el mismo nombre, o que es el mismo pueblo y está cambiando y cambiando y cambiando de nombres, porque esto nos confunde mucho. Las misiones se mueven y se llevan el mismo nombre de la advocación del santo, o la misión se queda o el templo se queda, pero va cambiando de advocaciones. Entonces, para el historiador esto se vuelve, pues a veces confuso, porque no sabes de qué se está hablando, ¿verdad? Tienes que buscar más fuentes para llegar a coincidir de que esa misión tuvo varios nombres, o que la misión conserva el nombre, pero estuvo en un pueblo que fue arrasado por la inundación, fue arrasado por los indígenas, se movió porque estratégicamente ahora es otro punto importante. Pero sí, te agradezco muchísimo tus comentarios. Ay, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí. Gracias, Esperanza. Luis Navarrete y después César Quijada. Luis Navarrete. Sí, sí, gracias. Mi respuesta va en el sentido de los comentarios anteriores, coincidió, era saber si este camino que existía y sigue existiendo ya, que unía al puerto de San Blas y que pasaba por esta Nueva Galicia y pues llegaba hasta el centro del país, si era también considerado como con el nombre de Camino Real o simplemente era una derivación del Camino Real que, como también mencionaron, era el que iba por el Pacífico hacia el norte. Esa es mi duda, a ver si me pueden apoyar. Sí, mira, no, yo definitivamente no te puedo apoyar porque me centré más al de los Texas, y lo otro fue introducción. Pues San Blas es costa, seguramente tal vez nuestra compañera Esperanza Don Juan sepa si este es el camino al que tú te refieres. Ahora, todos los caminos eran caminos reales. Lo que pasa es que solamente algunos realmente tenían esa categoría, pero aquí hasta en Tlaxcalita tenemos un camino real que une la ciudad de Tlaxcala con un pueblito ahí vecino que ya está se conurbó, pero ahí todo el mundo le conoce por el Camino Real. Y había también calles reales, como Morelia, la calle real, la famosa calle real que se transformó en la Avenida Madero de hoy en día. Como todo era del rey, todo era real. Pero ya como un camino importante que tú estás mencionando entre el puerto de San Blas, en Nayarit, pues seguramente era un camino real, pero no sé si era de la jerarquía de estos que estamos hablando. Tal vez con Esperanza nos diga si este camino formaba parte de ese camino costero que nos acaba de mencionar. No alcancé a escuchar, se distorsionó mucho el sonido cuando estaba hablando el compañero Luis Navarrete. En el chat está la pregunta. En el chat, si te vas al chat, ahí está muy claramente plasmada la pregunta. A ver, permíteme. Pues yo parto de una concepción historiográfica distinta, yo creo, porque los caminos reales, esos grandes caminos de piedra que están hechos, mandados a hacer por el rey, por los comerciantes,
No sucede acá en las zonas de frontera. Existen los caminos reales sin esa gran infraestructura, son caminos de herradura, sin embargo sí reciben el nombre de camino real y lo reciben en las fuentes y conceptualmente ya se ha trabajado bastante. Son los caminos principales, ¿no? El hecho de que no tengan la infraestructura que tienen en el centro y sur novohispano no significa que no sean caminos reales. Pero creo que somos como, hay unas concepciones diferentes en ese sentido, lo que hemos estado encontrando los investigadores de acá del norte, noroeste, ¿no? Porque no hay ni puentes, no hay esa gran construcción. Sin embargo, en las fuentes institucionales o crónicas aparecen como caminos reales. Y sí creo que sí sea parte, no alcancé a escuchar toda la pregunta, pero sí creo que es ese mismo camino que sale de la Ciudad de México, pasa por Guadalajara, Nayarit, o es un tramo, o sea, ahí eso no lo he estudiado, ¿no? Pero sí sé que tenía que pasar, era muy importante porque en la Nueva Galicia tenían que pagar alcabalas. Sí, lo que movían. Muchas gracias, Esperanza. César, por favor. No sé si haya otra Buenas pregunta. tardes. Muchas felicidades, Rosalba, por tocar un tema del cual conocemos muy poco. Como todo camino en el transcurso del ir y venir, si nos pudieras platicar un poquito, nos imaginamos, como lo dijiste, qué mercancías irían del sur hacia el norte. Mencionaste pues las porcelanas, mencionaste toda la cerámica de Puebla, pero mi pregunta sería, Las pieles, ¿verdad? la región de los Texas hacia el centro de la Nueva España, ¿se sabe qué productos eran los que venían hacia el centro? Bueno, uno de los productos que fue muy cotizado en Estados Unidos por los inviernos tan duros fueron las pieles de animales, las nutrias, zorros, lobos, etcétera. Esto era como una gran atracción para muchos, especialmente gente que ya tenía generaciones viviendo en las costas, el mercadeo de pieles. Por el otro lado, también objetos de barro. Los indígenas sedentarios, como encontraron en esta región, comerciaban con objetos de barro, que también son indispensables para la cocción, los alimentos, y también víveres. Nos llamó mucho la atención que se mencionan mucho a los tlaxcaltecas. Nos llamó la atención de que se menciona que eran mensajeros, eran centinelas, eran guías y colonos. Entonces, los tlaxcaltecas siempre llevaron consigo su cultura mesoamericana, ¿sí? Los telares, la fabricación de objetos de barro y la cestería y el cultivo del maíz. Entonces, seguramente los asentamientos fijos comerciaron alimentos y a cambio de pieles, y también había armas y caballos. Los indígenas aprendieron a andar a caballo muy bien y logran también ser muy buenos tiradores. Ellos eran excelentes tiradores y jinetes que aún con el caballo en movimiento y con los rifles, ambos caballos y armas que no estaban acostumbrados ancestralmente a manejarlos, se volvieron excelentes tiradores y jinetes. Entonces, hay informes de que los indígenas que estaban comerciando con los franceses, compraban armas a los franceses, y los que estaban del lado de los españoles comerciaban con los españoles. Incluso los norteamericanos que empezaron ya a llegar a territorio tejano con permiso de colonizar, y muchos que han de haber llegado sin permiso, fustigaban a los indígenas para que atacaran los asentamientos novohispanos para saquearlos.
déjeme agregar algo. Aquí está mi tardes. esposo, que también es parte de la ponencia. Gustan verlos. De regreso de acá como de Nuevo México y de acá del noreste, traían de regreso como gente que ya se iba a jubilar o retirar, ancianos, enfermos, prisioneros, también venían a la Ciudad de México, que ya los regresaban. Y además, como Rosalba dice, traían cargamentos para las minas que había todo sobre las rutas. Cosas que se producían en las áreas allá del norte, las traían y las comerciaban. Las comerciaban a las minas de regreso. Pero sí, una de las cosas que yo encontré muy interesante era que ya las personas ya grandes de edad o que ya estaban lesionados o ya para retirarse, eran parte del convoy que venía de regreso. Te platicaste que eran como de 36 vagones de 32, ¿verdad? Ah, bueno, las caravanas no eran carretas, las caravanas llegaron a ser hasta de 36. De 36, el convoy de carretas que regresaba hacia la zona minera y hasta la Ciudad de México llegó a ser hasta de 36 carretas. Sí, encontramos más datos, pero como me dijeron que era de 40 minutos, pues tuvimos que empezar a sacar información para concentrarnos en ese tiempo y no pasarnos del tiempo, porque no sabemos si nos lo van a cortar. Como ya no controlamos el tiempo, dije a lo mejor nos lo cortan a 1 hora, entonces 40 minutos de exposición y 20 minutos de conservar, pero en el escrito, ojalá que se publiquen las memorias, allí sí vamos a poder explayarnos y poner más mapas que sacamos al final, claro que sí. Sí, esa es la intención. De hecho, en esta semana a los autores, a los ponentes, se les van a mandar los lineamientos para que ya en julio puedan entregar y podamos empezar a trabajar con el libro y que se haga todos los preparativos para ver si es posible, a ver si se puede, que lo tengamos para fin de año. Eso sería lo ideal, así como que cierre del seminario y que podamos tener nuestra publicación. Es así como que la gran expectativa, ojalá y lo podamos cumplir. Perdón, podría agregar que otro de los objetos que comerciaban eran las siempre famosas pieles de búfalo, que las pieles de búfalo también, que eran muy cotizadas entre estos grupos indígenas seminómadas, que también vivían en la región. Tenemos otra mano levantada. Carlos Adrián, otra vez, por favor. Hola. Bueno, de nuevo, nada más para preguntar, en el formulario dice adscripción académica, entonces ahí sí por el chat me podrían indicar lo que sé que poner y complementar un poquito la pregunta de que otra cosa que se comerciaba. En 1836, Luisiana vendía mucho tabaco a Saltillo, porque ahí se estableció una fábrica estatal de tabaco. Entonces, el Camino Real de los Texas servía para comunicar estos dos lugares y de ahí importaban el tabaco y en la fábrica estatal de Saltillo lo transformaban en cigarros. Bueno, era todo. Gracias. Sí, perdón, sería interesante saber cuándo la Corona de España, claro, a través del virreinato, prohibió el consumo de tabaco entre los indígenas. Sería interesante ver cuándo quitan la disposición, o si el tabaco va a ser nada más exclusivo para los blancos, para la gente pudiente, porque los indígenas tenían prohibido consumir este tabaco, pero lo que se prohíbe, pues se le busca otra forma, y buscaron rutas de comercio alternativas para el contrabando de tabaco, porque finalmente el tabaco era de uso ancestral entre los indígenas, mientras que había sido un gusto adquirido entre los europeos. Entonces, esto del comercio, efectivamente, Luisiana produce tabaco, pero yo no sabía que podían ya meterlo más adentro de la ciudad de la Nueva España por estas disposiciones. Probablemente se levantan las disposiciones, o quizás solamente fue, como siempre, ¿verdad? Como el chocolate, o como el pulque entre los prehispánicos, solamente para las clases nobles, ¿no? Esto abre otra vertiente de investigación. Y los colonos también, mucha de los Estados Unidos, los colonos usaron estos caminos para poblar, pegar a San Antonio, a Laredo, todos estos lugares.
usaron este camino para después hubo la rebelión. Sí, bien dice el dicho, de la calle de llegar, quien de tu casa te ha de echar, ¿verdad? Así los blancos que se fueron metiendo, que no solamente fueron anglosajones, ya después eran de todo tipo, portugueses, franceses, de todo tipo, fueron entrando polacos y rusos, ¿no? Pero pues se levantan en contra del México independiente y pues, como siempre decimos, no nos toquen ese vals, porque pues perdimos mucho territorio, ¿verdad? Esperanza, por favor. Sí, acá en Sonora también estuvo el estanco del tabaco y estuvo la prohibición, pues, de que los indígenas lo consumieran, pero los yaquis eran una excepción, o sea, en la normatividad ellos sí podían usarlo, ¿no? Y sin pagar impuestos y nada. Ajá. Ah, qué bien, interesante. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, anímense. Es ahora. Es ahora o nunca. ¿No? Aprovechando que no se animan. Sí, Esperanza. Otra pregunta. En estos intercambios comerciales ya se han detectado los bienes culturales de las iglesias, objetos litúrgicos, esculturas, pinturas que llegaban para allá. O sea, ya se pueden ubicar más o menos los arrieros que lo llevaban o cosas así. Bueno, si me dan la oportunidad de contestar, es interesante porque muchos de los objetos que llegan allá son precisamente por colonos tlaxcaltecas. La de Santa Fe, la capilla de San Miguel Arcángel, en el barrio de Analco, en la actual ciudad de Santa Fe, fue construida por tlaxcaltecas y se dice que ellos llevaron allí algunos objetos religiosos y algunos otros puntos. Pues, ¿qué sabemos de Tlaxcala? Sabemos que Tlaxcala fueron traidores y tan, y pobrecitos, nadie les quita el estigma, aunque si leemos un poquito y nos informamos, bueno, llegamos a la conclusión que ellos solamente jugaron con las fichas que les tocó jugar en el momento preciso. Y ellos lo que intentaron fue sobrevivir y que no había nación, etcétera, etcétera. Pero ellos van a hacer un papel muy importante en la colonización y exploración de nuevos territorios. Ellos van en la expedición de Coronado, van en la expedición de Oñate, van en la expedición de Espejo, van con muchos exploradores que se van a dedicar a recorrer más allá del Río Grande, ¿verdad? Entonces, cuando llevaban colonos, estos colones de Tlaxcaltecas iban con todos sus ajuares domésticos. Y ellos, bueno, ya son católicos, entonces llevan imágenes, llevan plantas para sembrar, animales para hacer sus pequeñas granjas. Entonces, en algunos asentamientos y misiones donde van a estar partiendo colonos tlaxcaltecas, ellos van a llevar estas imágenes de culto religioso, como es el niño milagroso de Plateros de Plateros, no, este es de Atocha, ahorita no me acuerdo, pero hay varios asentamientos de tlaxcaltecas donde se adora a un niño pequeñito, milagroso, tlaxcalteca, que se llevaban los colonos que emigraban desde Tlaxcala. Muchas gracias. Y bueno, y muchos fueron destruidos por los ataques de apaches, de comanches, de rebeliones, después los mismos estadounidenses, cuando ya se posesionan del territorio que había sido mexicano y con la religión protestante, pues ellos también se van a dedicar a destruir estas misiones, estas reliquias y estos objetos de arte sacro católico. ¿Qué les platicaste? Es que ahí. Lo que yo encontré interesante fue que en las aldeas allá en Luisiana, que los españoles no hubieran sobrevivido sin la ayuda de los españoles, de los franceses y los indígenas, porque estaban tan retirados de Saltillo, de México, que la única manera que podían sobrevivir era que intercambiaran entre los enemigos, que supuestamente, ¿verdad?, eran los franceses. Entonces, como que los españoles eran intermediarios
donde los indígenas les traían pieles y luego los españoles se los cambiaban por comida o otras cosas a los franceses. Y lo hicieron eso por varios años y las misiones y los presidios que hicieron a la orilla de la frontera con Luisiana, con los franceses, al tiempo las mudaron para San Antonio, para esa área, porque no las ponían sostener. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Estamos con muy buen tiempo. ¿No? No sé si quieran ahondar. Es que nos traen friega con lo de, a lo mejor en forma presencial, sin regresar. No sé si... el ciclo le dijo, úchala. Bueno, Marta, ¿qué tal nos van? Y le dije, ¿de qué maestra ya en mayo les toca cancelar enviar? Bueno, le toca enviar a la directora de la plantilla, ¿no? Por plantilla, digo, la de sus zapatos, yo creo, y le da risa. Y le digo, la plantilla de personal. Ay, mis, apenas estamos llegando, le dije, siempre nos quieren hacer voluntad, pero la verdad es que pues yo pero después sale otra cosa y ya no seguimos platicando, le digo, pues sí. Ya en este mes que viene. Ahí en el chat. En el chat. O en los participantes. Se puede. Ya, creo que ya. Es que además listo, ya está. Perdón, Alfredo Rodríguez levantó la mano, me pareció. ¿Sí? Sí, levanté la mano. Sí, por favor. Bueno, yo quería hacer un comentario. Me pareció muy buena la participación de la ponencia de la doctora Rosalba, y escribí algo en el chat a donde me gustaron mucho los mapas que ella pone en rumbo a Los Texas. Cuando estaba en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, trabajé en el Archivo General de Microfilm y exactamente hice un catálogo de mapas de la Ciudad de México y de la República Mexicana. Perdón, Alfredo, tenemos alguien, si nos hace favor de cerrar. Perfecto, con estas ya. No sé quién lo tiene abierto ahora. Abajo con todo este rollo. Creo que sigue siendo Marta. Sí, por favor, si pueden cerrar los micrófonos. Sí, ahora, Alfredo, por favor. Bueno, decía que yo estuve trabajando en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y en el Archivo Histórico de Microfilm. Hice un catálogo de mapas de la República Mexicana y de todos los estados. Y me parecieron muy interesantes los mapas y desde ahí nació el querer, el saber qué es más allá de los mapas, que estos datan de 1500 a 1800. Y en el chat puse que las personas o los doctores o los ponentes que van a dar todo este tipo de temas, si tienen mapas, que nos los puedan compartir, que me lo puedan compartir. Se me hicieron muy interesantes más los antiguos, me encantan y bueno, esa es mi opinión y felicidades, es la primera vez que me contacto con ustedes y muchas felicidades. Los peinados locos. Eso es todo. Cada quien se va a peinar como quiera. No te escuchas, América. Tienes tu micrófono ya está, ahora sí.
Es que estoy escuchando a alguien más, no sé quién es. Muchas gracias, Alfredo. Creo que esos mapas van a estar disponibles en la publicación, ¿no? Rosalba y no sé si es, depende si sea en papel o digital. Bueno, vamos a tratar de cuidar esa calidad de los mapas, ¿no? A menos que, claro, pues Rosalba y Eduardo pues los pasen antes. Pero sí, la idea es que para eso es la publicación, ¿no? Para poder difundir el trabajo que cada uno de los investigadores está haciendo. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nada? Muy bien, pues no nos resta. Entonces, hoy terminamos muy temprano. ¿Qué les pasó? Y nos faltó mucha gente. Si no hay más comentarios, agradecemos a Rosalba Delgadillo y Eduardo Herrera la participación. Y bueno, estaríamos con esta dinámica nueva. Ya no vamos a estar transmitiendo en vivo en Facebook como estábamos haciendo con la Escuela de Antropología. Ahora vamos a retransmitir cada una de las ponencias, de las participaciones. De todas maneras, yo se las voy a subir al chat y como siempre, algunas cosas que puedan resultar interesantes, pues ahí se van poniendo en el chat. El chat pues es para tener este intercambio académico. Y como les decía a los ponentes, pues les voy a, espero antes de que termine la semana, mandar los lineamientos para la publicación, para la entrega en julio. Me parece que es muy buen tiempo para que podamos empezar a armar la publicación y ver pues todas las opciones que tengamos para poder pues hacer la realidad. ¿Sí? Pues si no hay más comentarios, América, ¿algún comentario? Adria. No, todo bien, nada más no se les olvide registrar su asistencia. Sí, por favor, registren su asistencia y pues vamos a ir mejorando con esta plataforma. Recordemos, esta plataforma es desde oficinas centrales del INAH, desde medios, entonces nos estamos acoplando a las nuevas indicaciones que ellos nos están mandando. Pues muchísimas gracias. Entonces terminamos más tempranito de lo usual. Les agradecemos a todos y pues nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Felicidades, Rosalba. Cuídense mucho. Gracias, cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. Yes. Felicidades. Gracias, hasta luego. Gracias. Ame, no te vayas para comentar con Adria. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Felicidades, Rosalba. Muy buen trabajo. Gracias. A mí me gustó eso. Te digo, el de la película. Ahora sí los estoy viendo. Ahora que creo que también de ahí saqué el de Marro. Algo así.